Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli, yo soy licenciado en Filosofía y facilitador e instructor en constelaciones familiares y este breve video es para comentarte para qué sirve constelar. Por ahí ya la palabra constelar puede confundir mucho porque a todos la palabra constelación nos remite a las estrellas, a las constelaciones del cielo y la realidad es que esta técnica no tiene absolutamente nada que ver con eso y de hecho es una mala traducción desde el alemán al inglés y después del inglés al español. La palabra más adecuada para definir este enfoque es configuración familiar y hoy en día como no solamente se trabaja con familias sino que se trabaja con cualquier grupo humano, se puede hablar de configuraciones sistémicas. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque justamente el sentido de hacer constelaciones o de configurar lo que nos permite o la mirada que aporta es justamente poder abordar las problemáticas teniendo en cuenta la historia personal y familiar, pero desde una perspectiva sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Significa que lo que hacemos en este abordaje es mirar el entramado vincular y al descentralizar el centro de atención en el individuo y poner ampliando el foco en toda la grupalidad que constituye la interioridad de cada uno de nosotros, en cómo aprendemos en esas grupalidades a relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, lo que permite, o la utilidad, si se quiere, que posibilita realizar una constelación o una configuración, es poder tener un acercamiento sensible que involucra la corporalidad, que involucra la emocionalidad, respecto a cómo nosotros hemos aprendido a ubicarnos en determinados lugares, al relacionarnos con los otros y al relacionarnos con nosotros mismos. Es decir, esto del lugar no tiene ningún sentido si uno no entiende la historia o la familia como un sistema, porque en los sistemas, donde todos los elementos que componen están íntimamente vinculados y donde lo que pasa en el sistema replica a todos los miembros que lo componen, el lugar tiene un peso específico muy importante, porque es el lugar que uno va aprendiendo a habitar y que tiene determinadas condiciones, que tiene determinados eh, efectos, que tiene determinadas a priori conductuales o sentimentales, emocionales, suelen ser respuestas a hechos, situaciones que han atravesado los distintos miembros de la familia y especialmente aquellos hechos que no han podido digerirse, que no han podido tener un proceso de integración, como hechos traumáticos, como muertes tempranas, inmigraciones, situaciones de violencia, situaciones trágicas, enfermedades, todo aquello que en la familia irrumpe y genera un desorden, genera una reestructuración. Generalmente, como estos episodios que son muy dolorosos y difíciles de atravesar, y a veces no tenemos ni las condiciones materiales ni las condiciones simbólicas y emocionales para poder atravesarlos, se excluyen, se apartan. Y esa exclusión, entre otras cosas, muchas veces colabora con que generaciones posteriores, a veces muy cercanas y a veces un poco más lejanas, de alguna manera entren en contacto con este dolor no procesado y a través de ese contacto interno vayan condicionando nuestro propio presente. Porque si yo fui criado por una madre que fue abandonada y que lleva un dolor muy profundo, en el vínculo que establezco a través del amor con mi madre, eso inevitablemente está en juego. Y por lo tanto también condiciona mi forma de amar al otro, cómo yo estoy predispuesto, en el caso de mi madre, a llevar qué tipo de dolor al amar al otro, a querer ayudar a subsanar qué tipo de dolor que el otro trae. Entonces, más allá de lo que pasó con mi madre, cómo yo me vinculo amorosamente con las personas que quiero. ¿Dónde pongo el foco? ¿Qué lugar yo habito a la hora de hacer contacto afectivamente con el otro? Y esto tiene muchísimas virtudes, porque si yo, por ejemplo, desarrollo la empatía por tener una historia difícil, puedo hacer contacto con el dolor del otro, puedo ponerme en el lugar del otro
y de esa manera acompañarlo, también tiene sus lados complejos, como puede ser que yo me inmole por el otro, con que yo me sobrecargue por el otro y tenga consecuencias hacia mí que no son muy saludables y que muchas veces se vuelven visibles cuando ya el conflicto es mucho más grande. Por eso, ¿para qué sirve constelar? Se puede resumir en esta posibilidad de ver el lugar que yo habito, de dónde viene ese lugar, qué dolor hay detrás de eso y qué implica correrme de ahí y ubicarme en otro lugar y tener una mirada más integradora de eso que originó ese desorden y que hoy quizá me puede habilitar a tener una vida un poco más saludable. Pero las constelaciones en sí mismas, como ninguna técnica terapéutica, resuelven los conflictos que las personas traen. Lo que hacen es aportar una perspectiva que no es ni la más importante ni la única. Este trabajo tiene como punto de partida y como marco de referencia el sistema familiar y la historia familiar. Y miramos los conflictos desde ahí, que no significa que sea la única causa de un conflicto, que ese es un error muy propio de determinados paradigmas que justamente son lo contrario a un paradigma sistémico, porque un paradigma sistémico lo que implica es una multicausalidad. Es imposible que un fenómeno tenga una única causa, más cuando hablamos de la vida, más cuando hablamos de las relaciones. Entonces, poder entender que yo estoy abordando esta dimensión y puedo trabajar sobre esa dimensión, quizá puedo generar un montón de cambios, pero no quiere decir que sea la única dimensión que yo tenga que trabajar. Por eso, el abordaje de las constelaciones, de las configuraciones familiares, inevitablemente tiene que ser interdisciplinario, inevitablemente tiene que implicar otros abordajes paralelos que permitan colaborar con los movimientos de la integración que genera este trabajo y que por ahí otras disciplinas, otras prácticas terapéuticas tienen recursos para eso. Por eso, como seres humanos que tenemos una gran complejidad, a nivel de la conducta, a nivel de la emocionalidad, reducirnos a un único paradigma, a una única metodología, es realmente desconocer la infinita complejidad que nos constituye. Por eso este enfoque es un gran aporte en esa apertura, donde mirando la dimensión sistémica y vincular, dimensionamos lo complejo que son los conflictos que nos habitan y cómo esos conflictos que tienen una historia significan mucho de lo que nosotros hoy en el presente estamos experimentando. Si te interesa más de esta información, podés darle like al video, suscribirte al canal, que nos ayuda a seguir sacando este tipo de material. Muchas gracias.